Ok, perfecto. Muy bien, vamos a analizar hoy día la recta y como tal la podemos definir como un conjunto, ¿no?, de sucesión de puntos, los cuales tienen una dirección y sentido. Y es importante para poder hallar la ecuación de una recta dos datos principales. Primero, un punto que se encuentre sobre la misma recta, que lo vamos a llamar punto de paso, ¿no?, que lo vamos a simbolizar como el punto su cero, punto su O, como quieran ustedes, que es un punto que se debe encontrar sobre la misma recta, ¿no? Y otro, un vector paralelo a esa recta, que lo vamos a llamar vector dirección. Bien, entonces estos dos datos necesitamos para poder determinar la ecuación de una recta. Vuelvo a repetir, un punto de página gráfica, fíjense, esta es nuestra recta. Necesitamos un punto que se encuentre sobre la misma recta y necesitamos conocer un vector que sea paralelo a esa recta. Con estos dos datos podemos determinar nosotros entonces la ecuación de la recta. Ahora, esa ecuación de la recta tiene varias formas. La una será la ecuación vectorial, que va a ser, que la vamos a definir como la ecuación de la recta es igual al punto de paso más ese vector paralelo por el parámetro t. Y el punto de paso obviamente tiene sus coordenadas, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Ese vector paralelo a la recta también tiene sus componentes a, b, c, y obviamente el parámetro t. ¿Sí? Esta es la ecuación vectorial de la recta. También tenemos la ecuación paramétrica, otra forma de poder expresar la recta. Esa ecuación paramétrica viene definida de la siguiente manera. Está conformada por las variables x, y, z, los cuales son, bueno, son iguales a, fíjense, por un lado, en el caso de la x, a los componentes del punto de paso, más sus componentes respectivos del vector paralelo, y todo multiplicado por el parámetro t. Otra forma de poder expresar una ecuación de una recta, en este caso en su forma paramétrica. También tenemos la ecuación simétrica. La ecuación simétrica de una recta. Tenemos por un lado las variables que conforman la recta. Cada una de estas variables está restada por su componente respectivo respecto al punto de paso. X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y como denominadores aparecen los componentes del vector paralelo. ¿Sí? Son las tres ecuaciones que vamos a manejar para una recta. Repito, la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica. Muy bien. Conocidas ya las tres ecuaciones de una recta, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. A ver, fíjense, dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Por estos dos puntos. Acá tenemos la recta, tenemos acá los dos puntos. Entonces, habíamos mencionado que para encontrar la ecuación de una recta, ¿qué necesitamos? Un punto de paso, un punto que esté sobre la recta. En este caso tenemos dos incluso. Tenemos dos puntos de paso. Bueno, vamos a concentrar en el punto 1. A este punto 1 lo vamos a llamar punto de paso. Podría haber sido el 2, pero nos estamos cogiendo el 1. Entonces, el punto 1, que tiene componentes 3, 2, 1, sus coordenadas, vamos a llamarlo el punto de paso. Pero necesitamos encontrar un vector que sea paralelo. Ese vector paralelo no necesariamente tiene que estar sobre la misma recta, tiene que ser paralelo. Pero de todas maneras, fíjense que como tenemos dos puntos nosotros, y habíamos visto en un comienzo del tema que podemos encontrar un vector entre dos puntos. Ese vector que podemos encontrar entre el punto 1 y el punto 2, en este caso específico, va a coincidir sobre la misma recta. Pero de todas maneras, ese vector que va a coincidir sobre la misma recta es también, pues, un vector paralelo a la recta. Por lo tanto, podemos usar ese vector entre el punto 1 y el punto 2 para poder, como vector paralelo a la recta, para encontrar la ecuación de la recta. Recuerden ustedes que para poder determinar el vector que se encuentra entre dos puntos, habíamos mencionado que era igual a que al punto final. Como estamos tomando el punto 1 como el punto de paso, entonces lo tomaremos como el punto inicial también, ¿no? Entonces el punto 2 será nuestro punto final menos punto inicial.
Esa era la forma como habíamos determinado para poder encontrar un vector entre dos puntos. Vuelvo a repetir, punto final menos punto inicial. El punto final, el punto 2, tiene coordenadas 5 menos 2, 4. ¿Sí? Y el punto 1 tiene coordenadas 3, 2, 1. La resta de estos dos puntos, de las coordenadas de estos dos puntos, nos da el vector que se encuentra entre estos dos puntos. Lo llamaremos el vector U, que será el vector que en este caso está sobre la recta, pero que al final lo que nos interesa es que sea paralelo, y efectivamente va a ser paralelo. Entonces, realizando esta resta, 5 menos 3 nos da 2, menos 2 menos 2 nos da menos 4, 4 menos 1 nos da 3. Y ya tenemos el vector paralelo. Fíjense que por un lado tenemos el vector paralelo a la recta y tenemos un punto de paso. Eso nos permite simplemente reemplazarle las fórmulas de la recta y así tener ya determinada la ecuación de esa recta que pasa por esos dos puntos. Reemplazando primero en la fórmula paramétrica, ¿no? Si recuerdan ustedes, esta es la fórmula para, voy a volver para arriba para que la vean. Tenemos la fórmula paramétrica. Reemplazando en la fórmula paramétrica, este es su formato, donde el x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son los componentes o las coordenadas del punto de paso, que será 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y a, b, c son los componentes del vector paralelo a la recta, que será el 2 menos 4, 3. El 2, el menos 4 y el 3. Bueno, y acompañado de sus respectivos parámetros. De esa manera tendríamos nosotros aquí la ecuación una recta y para este caso específico hemos utilizado, fíjense, la ecuación paramétrica. Podríamos haber utilizado cualquiera de las otras, reemplazando aquí en x sub 0, y sub 0, z sub 0, a veces hubiéramos tenido la ecuación simétrica, o habiendo reemplazado directamente aquí, colocándole el punto de paso y aquí el vector paralelo, hubiéramos tenido la ecuación vectorial. En este caso hemos trabajado con la paramétrica. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, vamos a un segundo ejercicio. Nos dicen, aquí está la gráfica para que nos guiemos, hallar la ecuación de la recta L1. Es de la recta L1 que nos interesa la ecuación. Que pasa por el punto 7 menos 1, 2. Que es el punto, este punto de acá. Sí, la recta L1 pasa por este punto. Pero nos dice, y que es paralelo a esta recta L2. En otras palabras, que esta recta L1 es paralelo a esta recta L2. ¿Qué información tenemos nosotros de esta recta L2? Esta ecuación de la recta L2, ¿en qué formato está? Está en su ecuación simétrica. Voy a volver para arriba un ratito para que veamos la ecuación simétrica. Eso mientras se vayan acostumbrando. Fíjense que la ecuación simétrica en la parte del numerador tenemos los componentes del punto de paso, el x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y en el denominador, el ABC, son los componentes del vector paralelo. Muy bien. Entonces, hablando un poquito de la recta L2, este 3, este menos 3 y este menos 1, los que están en el denominador, serían los componentes del vector paralelo, pero de la recta L2 estamos hablando de esto. El vector paralelo de la recta L2. Pero además, este 2 de acá, que sabemos que en la fórmula acá es negativo, por lo tanto este punto será menos 2, el 1 y el menos 5 será el punto de paso de la recta L2. Bien, pero esa es la información que tenemos de la recta L2. De estos datos que hemos obtenido de la recta L2, ¿qué nos sirve a nosotros para trabajar con la recta L1? Es de la cual queremos encontrar su ecuación. Recordemos que para encontrar la ecuación de una recta necesitamos un punto de paso. Bueno, ya tenemos el punto de paso de la recta L1, pero necesitamos conocer un vector paralelo. Ahora, este vector paralelo, el U2, que es el vector paralelo de la recta L2 y que es paralela a la recta L2, como el enunciado nos dice que la recta L2 es paralela a la recta L1, por lo tanto, el vector 2, el U2, que es el vector paralelo de la recta L2, será al mismo tiempo paralelo a la recta L1. Esta recta L1 que debería tener un vector paralelo, el U1,
este vector U1, que es un vector paralelo a la recta L1, como ambas rectas son paralelas, entonces los dos vectores de dirección son paralelos entre sí. Por definición decimos que dos vectores que son paralelos, por lo tanto, son iguales. Entonces, este vector paralelo a la recta L2, el U2, es paralelo al vector 1. Por lo tanto, podemos asumir que este vector 2, que es paralelo a la recta L1, lo podemos utilizar para definir la ecuación de la recta L1. Por lo tanto, vamos a decir que el vector 1, que es el vector de la recta L1, usaremos los componentes del vector 2, en vista que son paralelos. Entonces, en el caso de la recta L1, ¿qué tenemos? Tenemos ya el punto de paso y ya tenemos también su vector paralelo. Suficiente información para que podamos encontrar la ecuación de la recta L1. Entonces, reemplazando en la ecuación, ahora vamos a usar la ecuación simétrica, ¿sí? Veamos el vector U, U1, 3 menos 3 menos 1. Lo hemos colocado acá, 3 menos 3 menos 1. ¿Sí? Eso, en el denominador se colocan los componentes del vector paralelo. Y el punto de paso era, recuerdan, de la recta L1, 7, 1 menos 2. 7, 1 menos 2. Acá está el 7, el 1 y el menos 2, ¿no? Que con el signo negativo de la fórmula se hace positivo. Y de esa manera tenemos la ecuación de la recta L1. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se Sí, entiende. ingeniero, se entiende. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a otro ejercicio. Dice, hallar la ecuación de la recta L1, acá está la ecuación, perdón, la recta L1, que pasa por el punto 253, el punto de paso. Es decir, de la recta L1 que tenemos ya, tenemos su punto de paso. Y necesitamos conocer su vector paralelo, que sus componentes son ABC. Bien, y nos dice que es perpendicular a la recta L2. Hay una recta L2, fíjense, hay una recta L2 que es perpendicular a la recta L1. De esa recta L2 que tenemos, nos la dan la ecuación de la recta L2, donde este 4, este 5 y este menos 2 serán los componentes del vector paralelo de la recta L2. Acá está el vector paralelo. Y además, este 1, menos 3 aquí, ¿no? Porque de hecho la fórmula tiene un negativo, sale menos 3 y el 7. El 1, el menos 3 y el 7 será el punto de paso, pero de la recta L2. Si de la recta L2 que tenemos, tenemos su vector paralelo y tenemos el punto de paso. Pero a nosotros se nos pide la ecuación de la recta L1, la cual es perpendicular a la recta L2. De la ecuación de la recta 1, L1, solamente tenemos el punto de paso. Para poder encontrar la ecuación de esta recta L1, estamos necesitando conocer un vector paralelo a la recta L1. Este vector paralelo a la recta 1, ayúdenme ustedes por favor a ver. Este vector paralelo de la recta L1 y este vector paralelo a la recta 2, el uso 2, entre sí, ¿cómo son? ¿Paralelos o perpendiculares los dos vectores? Perpendiculares. Son perpendiculares también, ¿no? Igual que las dos rectas. Las dos rectas son perpendiculares entre sí, por lo tanto, los dos vectores también son perpendiculares entre sí. Bien, hay una regla que nos dice lo siguiente, que cuando dos vectores son perpendiculares entre sí, entonces el producto escalar entre ambos vectores es igual a 0. Es decir, que el producto escalar entre ambos vectores es igual a 0. Bien, pero del vector 1 no tenemos pues ninguna información, no sabemos, digamos que ABC son sus componentes. Entonces el vector U1, que es el que nos interesa para poder encontrar la ecuación de la recta 1, decimos ABC, perfecto. El vector 2, sí, lo tenemos el vector 2, 4, 5 menos 2, lo tenemos. Entonces generemos el producto escalar entre ambos. Recuerden que el producto escalar entre dos vectores no da un escalar, ¿cierto? Es la sumatoria de la multiplicación de cada componente.
Es decir, primer componente de un vector por el primer componente del otro, más segundo componente del primero por la segunda componente del segundo, más, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, A por 4, 4A. B por 5, 5B. C por menos 2, menos 2C. Y eso igualamos a 0. Bien, aquí despejamos una de las tres componentes del vector U. Generalmente se le da preferencia, pues, bueno, por ello, esa es la primera, ¿no? A. El 5B y el menos 12 pasan al otro lado a restar y despejamos A. Hemos despejado el componente A. Entonces, ¿qué se hace aquí? Asumimos, le damos cualquier valor a B y a C, cualquier valor, cualquiera, y reemplazamos, y eso nos va a permitir encontrar el valor del parámetro A. Pero ustedes me dirán, pero vamos entonces, si a B y a C le empezamos a dar cualquier valor, cada uno de nosotros va a encontrar valores diferentes de A. Claro que sí. Fíjense que la regla general, ¿qué nos dice? Un vector paralelo. Pero no hay solamente un solo vector paralelo, hay muchísimos vectores paralelos. Entonces, a nosotros, a darle cualquier valor a A y cualquier valor a C, obviamente vamos a encontrar diferentes valores de A. Entonces, cada uno de ustedes estaría encontrando diferentes vectores paralelos, en otras palabras, ¿no? Muy bien, entonces fíjense que ya tenemos B, tenemos C y tenemos A, que serían los componentes del vector U. Ya tenemos el vector U, un vector paralelo. Seguramente si alguno de ustedes aquí le diera 2, le diera 3, encontrara otro valor de A, entonces estarían encontrando otro vector paralelo, pero que cumple el requisito, que es que sea un vector paralelo. Y tenemos el punto de paso, ¿no? Este punto de paso, vuelvo para atrás, recuerden, era el punto de paso de la recta L1 de la cual queremos encontrar su ecuación, que era 253. Bien, acá está 253 y el vector paralelo. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente reemplazar en este caso en la ecuación simétrica, donde ABC, y tenemos aquí el vector paralelo, los componentes del vector paralelo, y además tenemos acá los elementos del punto de paso. Ustedes me dirán, pero vamos a empezar a encontrar diferentes ecuaciones de la recta. Lo que pasa es que esta ecuación de la recta está en función a un determinado vector paralelo. Si ustedes hubieran utilizado otros valores de A, B, encontrarían la ecuación de la recta en función a otro vector paralelo. ¿Ya? A eso se refiere. Pero, ¿y por qué le hemos tenido que dar valores así arbitrarios a B, C? Pero verifiquemos si es cierto lo que le estoy mencionando. Habíamos dicho en comienzo que el vector 1 y el vector 2, si son perpendiculares entre sí, se cumple esto, que el producto escalar de ambos vectores es igual a 0. Entonces, si nosotros habíamos determinado que el vector U, porque a B y a C le dimos cualquier valor y encontramos A, este vector menos 4, 4, 2, que es el vector 1, voy a volver la gráfica. Hemos encontrado nosotros el vector 1, y en teoría este vector 1 con respecto al vector 2, ¿cómo son entre sí? Son perpendiculares. Entonces, verifiquemos a ver si efectivamente este vector 1 que hemos encontrado es perpendicular respecto al vector 2. ¿Y cómo comprobamos que son perpendiculares? Lo acabamos de decir hace un momento, que el producto escalar entre dos vectores perpendiculares tiene que ser igual a 0. Bien, coloco el vector 1, que fue el que encontramos hace un momento, acá fíjense, y coloco el vector 2, que ya lo teníamos a un comienzo. Y verifiquemos si efectivamente son perpendiculares. Entonces, menos 4 por 4 nos da menos 16. 4 por 5 nos da más 20. 2 por menos 2 nos da menos 4. Si sumamos, nos da efectivamente 0. Efectivamente, este vector que hemos encontrado, estamos confirmando que está bien lo que hicimos, que este vector que hemos encontrado efectivamente es paralelo. Pero en fin, esto era simplemente la demostración. Eh, esto es solamente una verificación. En realidad, lo que se nos pedía en el enunciado era encontrar esta ecuación de acá, que ya la hemos determinado. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, Ok. sí, tengo Bien, todo claro. eso es respecto a la recta. No vamos a ver nada más de la recta por el momento, ¿por qué? Porque necesitamos manejar un poquito de información sobre el plano y ya luego empezamos a entrar
a entreverarlo. Intercepciones entre recta, recta, entre recta, plano, planos, planos. Vamos primero con lo básico, tanto de la recta como del plano. Y luego ya nos ponemos, como se dice, a jugar, si quieren, entre rectas y planos. Bien, vamos a ver qué es un plano. ¿Y qué necesitamos para poder encontrar la ecuación de un plano en el espacio? Para encontrar la ecuación de un plano en el espacio, aquí está la gráfica, fíjense, este es el plano. Para poder encontrar la ecuación de un plano, ¿qué necesitamos primero? También un punto de paso. Un punto que esté sobre la recta. En este caso sería este puntito acá, si ven por favor donde está el cursor, digamos, es un punto. En realidad un punto cualquiera, pero que esté sobre el plano, un punto de paso. Y segundo, necesitamos un vector que sea perpendicular al plano. Es decir, necesitamos conocer un punto que esté sobre el plano y necesitamos conocer un vector que sea perpendicular al plano. Ese vector perpendicular al plano, que generalmente lo simbolizamos con el n, digamos, con símbolo de vector, lo llamamos la normal del plano. Entonces, por definición, ¿qué es la normal del plano? Es un vector perpendicular al plano. Entonces, para poder encontrar la ecuación de un plano, ¿qué necesitamos? Vamos a cambiarle color a esto. Necesitamos conocer un punto de paso, un punto que esté sobre el plano, y necesitamos conocer un vector perpendicular al plano. Necesitamos conocer un vector perpendicular al plano. Ahora, si nosotros tuviéramos dos vectores, llamémoslo vector U y vector B, estos dos vectores, si tenemos dos vectores que sean paralelos al plano, es decir, dos vectores cualquiera que sean paralelos al plano, el producto vectorial entre dos vectores paralelos nos genera un vector perpendicular automáticamente. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente, que si tenemos un vector U que es paralelo al plano y tenemos un vector B que también es paralelo al plano, el producto vectorial entre ambos vectores nos genera la normal del plano, porque nos genera un vector perpendicular. ¿Me dejo entender, chicos? Pero ahora aquí simplemente para hacerlos razonar un poquito. Yo les pregunto a ver lo siguiente, a ver si me están captando. El vector U es paralelo al plano, está bien. El vector B es paralelo al plano. Ahora, ¿será que entre el vector U y el vector B son paralelos entre sí? No. Muy bien. Sí. No, no No. necesariamente No, no tienen que ser paralelos entre ellos. Fíjense lo siguiente, voy a dibujar. Imagínense, este que es el vector U, ese vector U está si quieren, es paralelo al plano, el vector U. El vector B pudiera ser este, o si quieren lo ponen así, bien encimita del plano, cualquiera de ellos. Son paralelos al plano. Este vector U es paralelo al plano, así que incluso podría estar sobre el plano. Este vector B, que dibuja esta línea, bueno, la llamaré línea, pero no recta porque está toda torcida, esta línea, que sería el vector B, pa- podemos asumir que está sobre el plano también. No necesariamente está sobre el plano, puede estar a determinada distancia, pero es paralelo. Pero entre ellos, este vector U, que es paralelo al plano, este vector B, que también es paralelo al plano, no necesariamente entre ellos son paralelos, no necesariamente, ni tampoco perpendiculares, pero los dos están sobre el plano o son paralelos al plano. Entonces, el producto vectorial entre dos vectores paralelos al plano automáticamente nos genera un vector perpendicular. Ese vector perpendicular es el que nosotros vamos a llamar la normal del plano. Porque ¿qué es la normal del plano? Un vector perpendicular. Vuelvo a repetir, y para poder encontrar la ecuación de un plano, necesitamos, por un lado, un punto de paso, un punto que esté sobre el plano, y necesitamos conocer un vector perpendicular al plano. Ese vector perpendicular lo vamos a llamar la normal del plano. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Creo que ya está. Entonces podemos ir a hacer ejercicios, viendo primero las ecuaciones que podemos generar del plano.
Del plano podemos generar tres ecuaciones también. Por un lado, la ecuación vectorial del plano. Esa ecuación vectorial del plano es igual a un punto de paso. Estos son los componentes del punto de paso. Punto de paso. Uno de los vectores paralelos al plano acompañado de su parámetro t, ABC, que son los componentes de uno de los dos vectores paralelos al plano, ojo, con su parámetro t, más el otro vector paralelo al plano acompañado de un parámetro r. Los otros componentes del otro vector paralelo al plano acompañado de su parámetro. Recuerden lo que les decía, ¿no? No necesariamente entre estos dos vectores son paralelos, pero sí cada uno de ellos por separado sí es paralelo al plano. Esta sería entonces nuestra ecuación vectorial del plano. Tenemos la ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica del plano, fíjense, primero los componentes o las coordenadas del punto de paso, de ese punto que está sobre el plano, más los componentes del primer vector paralelo al plano acompañado del parámetro t, y luego las componentes del segundo vector paralelo acompañado de su parámetro r. ¿Sí? Ya, fíjense que tanto la ecuación vectorial del plano como la ecuación paramétrica del plano están en función a los dos vectores paralelos. Pero podemos nosotros expresar la ecuación del plano en función a la normal también. En función a la normal. Y a esa ecuación la llamamos la ecuación general del plano, y que a veces es la más utilizada también, la ecuación general del plano. La ecuación general del plano es esta, donde por un lado tenemos, fíjense, dentro de los paréntesis están las variables acompañadas, y bueno, a través de una diferencia, de una resta, de los componentes del punto de paso. ¿Sí? Cuando usemos la ecuación general, esto lo voy a marcar de otro color, por favor, para que quede claro. Cuando usemos la ecuación general del plano, este A, este B y este C que aparece aquí en la ecuación general del plano, no confundirse y pensar que son los componentes del primer vector paralelo. Fíjense, aquí solamente aparece, en realidad son los componentes de la normal del plano. ¿Sí? Cuando usemos nosotros la ecuación general del plano, no aparecen los dos vectores paralelos en la ecuación general, aparecen los componentes de la normal del plano. ¿Qué era la normal del plano? Un vector perpendicular al plano. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, que si nosotros tenemos el plano así, ¿qué información tenemos únicamente? Tenemos, por un lado, el X sub 0 y Y sub 0, Z sub 0, que es un punto de paso, aquí tenemos un punto de paso, y además tenemos los componentes, bueno, medio perpendicular, y tenemos la normal del plano. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación general está expresada en función a un punto de paso y a la normal del plano. Ahora, no pensar que necesariamente la normal va a estar sobre el punto de paso, no. Porque en realidad, fíjense ustedes, tenemos un punto de paso. Y vectores perpendiculares a este plano, hay muchos vectores perpendiculares. El que se pueda disponer, de hecho, lo vamos a llamar la normal del plano. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien, sigamos. Vamos a hacer ejercicio. Ejercicio. Empecemos con una sencillita. ¿Ya? Fíjense, en este primer ejercicio, me dan la ecuación general de un plano. Y me piden que esta ecuación general del plano la transformemos a su forma paramétrica. Voy a ir para arriba, veamos las fórmulas mientras ustedes se van memorizando otras fórmulas. Acá tenemos la ecuación general del plano, ¿cierto? Me piden que lo llevemos a su forma paramétrica. ¿Cómo podemos llevar una ecuación? Se transforma de la ecuación general a una forma paramétrica.
Eso es lo que nos pide en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Asumamos, otra cosita, la fórmula paramétrica del plano, en realidad son tres fórmulas que se tiene, una para cada variable, ¿no ves? Una para cada variable, donde va las coordenadas de un punto de paso, van los componentes del primer vector paralelo, las componentes del segundo vector paralelo, cada una de ellas acompañada de los parámetros t y r. Bien, entonces, nosotros vamos a asumimos dos ecuaciones, lo más práctico, es decir, que x es igual a 0 más t y que z es igual a 0 más n, es lo más práctico. ¿Sí? Nosotros acá tenemos la ecuación del plano, que es esta acá, la que mencionamos hace un ratito, esa es la ecuación del plano. De aquí hemos despejado la variable y, ¿no? Entonces, este 2x, este menos 3z y este 5 pasan al otro lado con signo cambiado. Hemos despejado y. Estas dos ecuaciones que hemos determinado nosotros, esto podemos haberle dado cualquier valor. Por último, aquí podemos darle 2 si quieren 3, pero lo más fácil es trabajar con el 0, ¿no? 0. Entonces, este valor de la variable x que está en función al parámetro t y el valor de la variable z que está en función al parámetro r, lo hemos colocado así, reemplacemos entonces en esta ecuación general, y lo hemos hecho solamente para x y para z, para que y despejemos en la ecuación del plano. Entonces, tanto x como z reemplazamos acá en la ecuación del plano donde hemos despejado y tenemos por un lado, fíjense, voy a volver para arriba, esta parte quiero que me quede bien claro. Ustedes miran, ¿y por qué a X no le pusimos R? Le pusimos R, solo que le hemos dado el valor 0. Aquí lo he expresado de mejor manera. Para hacer lo más sencillo el cálculo, nosotros a X le dimos 0 el punto de paso para X y 0 el primer componente del segundo vector paralelo. Le hemos dado esto. Eso es lo que nosotros hemos asumido, fíjense. ¿Ya? Y tanto este X como este Y, perdón, este X como este Z, al reemplazar en la ecuación del plano, automáticamente se corrige y se encuentra una ecuación para Y. Ahora, si nosotros, ¿cuál sería el punto de paso acá entonces, me dirán ustedes? Ayúdenme ustedes, ¿cuál sería el punto de paso de esta ecuación del plano? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto de paso? 0 menos 5, 0. Muy bien, muy bien, muy bien. 0 menos 5, 0. Ese sería nuestro punto de paso. Los componentes del primer vector paralelo. 1 menos 2. 1 menos 2, 0. Muy bien. ¿Y las componentes del segundo vector paralelo? 0, 3, 1. 0, Muy 3, bien. 1. Ahora, una cosita, para que quede claro esto. Nosotros escogimos esto. Si hubiéramos querido también, podríamos haberlo dicho, que X sea 2, sea más 3T, y menos L si hubieran querido trabajar directamente con la 2. X. Que Z sea, estamos asumiendo, tenemos la opción acá de crearnos las dos ecuaciones de X y Z. Pero si le ponemos cualquiera, lo que pasa es que automáticamente ya Y se corrige la ecuación del plano. No se olviden que una ecuación del plano está en función a dos vectores paralelos, que no necesariamente cada uno de ustedes va a usar los mismos vectores paralelos. Entonces, Z podrían haber dicho ustedes, Z aquí 4 menos 2T y de repente más 3R. Alguno de ustedes hubiera querido usar eso. Entonces, fíjense que en realidad estamos, como se dice, inventándonos dos ecuaciones, una para X y una para Z. Automáticamente se corrige al reemplazar Y. ¿Qué había que hacer aquí? Entonces, X por un lado y Z por otro lado, ¿no? Agarrar y reemplazar acá en Y, ¿no? Porque Y hemos despejado de la ecuación del plano. Y igual llegaríamos a una ecuación del plano. ¿Por qué escogimos esto? Para hacerlo más facilito el cálculo, para que complicaron la existencia. Pero bueno, ¿no? Pero podrían haber dado ustedes cualquier ecuación para X y para Z. Reemplazamos en y encontraríamos esta ecuación paramétrica del plano. Esta ecuación paramétrica del plano, ustedes miran, pero no va a coincidir con la que hizo mi compañero, porque ella escogió otras.
Sí, lo que pasa es que esta ecuación del plano que tú tienes está en función, me van a jugar que los rayos, pero creo que queda más claro así. Está en función a un vector paralelo, a dos vectores paralelos que tú has escogido, a dos vectores paralelos. Tu compañera está trabajando con otro punto de paso, porque no se olviden que dentro de un plano hay muchos puntos. Se pudiera trabajar con cualquiera de ellos. Si tu compañera está trabajando con otro punto de paso, está trabajando con otros vectores paralelos al plano también. Entonces no esperen llegar a exactamente la misma ecuación del plano. Esa ecuación de ese plano que tú tienes, lo que hace es poderla identificar en el espacio. En el espacio. Entonces, ese plano que tu compañera tiene respecto al que tú tienes es exactamente el mismo, solo que el de tu compañera está expresado, está en función a otro punto de paso de ese mismo plano y a otros dos vectores paralelos de ese mismo plano también. No sé si me dejo entender para justificar por qué llegarían cada uno de ustedes a ecuaciones diferentes del plano. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Prácticamente simplemente nos inventamos. Eso es cuando queremos calcular o transformar la ecuación del plano en su forma simétrica y llevarla a su forma paramétrica. Bien, pero vámonos a otro ejercicio ya. Inge, una consulta. ¿Siempre hay Dime. que trabajar con los números enteros o también se puede con fraccionarios? Claro que sí, se puede con fraccionarios, pero ¿para qué te vas a complicar con fracciones? Pero no, si no, ¿para qué se van a complicar con fracciones? Con enteros es mucho más fácil el cálculo. Pero claro que sí, puedes trabajar con, incluso hasta con decimales pudieras trabajar aquí, ¿no? Pero no tiene sentido. Lo más práctico es trabajar con números enteros. Claro que sí, se puede trabajar con fracciones. Tú aquí pudieras poner un medio, un cuarto, igual las componentes de cada uno de los dos vectores paralelos. Claro que sí. Positivos, negativos, fracciones. ¿Ya? Muy bien. Vamos a un ejercicio. Empecemos con uno sencillito. Dice, un plano, nos dice, aquí está el plano. Tiene como vector normal, recuerden que el vector normal es un vector perpendicular al plano. Tiene una normal, nos dice, y acá nos da las coordenadas de ese vector normal. Y, nos dice, y tiene un punto de paso. Acá está el punto de paso, un punto que está sobre el plano. Entonces, aquí está bastante sencillo, es reemplazarlo únicamente, ¿no? Tenemos el punto de paso del plano y tenemos un vector perpendicular, la normal. Y acá está la ecuación general del plano. Recordemos que X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son los componentes del punto de paso. Vamos reemplazando acá el menos 2, el 3 y el menos 10, ¿no? Digo menos 10 porque la ecuación general del plano, fíjense, hay un signo negativo. Entonces, bueno, cambia el signo por el signo de cada uno de los elementos o los componentes del punto de paso. Y esta A, B, C, recuerden, cuando usamos la ecuación general, en realidad son los componentes, la normal. No confundirse, por favor, con las componentes del primer vector paralelo. Es de la normal cuando usamos la ecuación general. La normal del plano, 1 menos, más arriba, 1 menos 6, 4 son los componentes de la normal. Y le reemplazamos 1 menos 6 y el 4. Bueno, esto vamos desglosando esto, por favor. Nos queda esta expresión. Acomodando un poquito, llegamos a esta ecuación. Esa es la ecuación del plano que estamos buscando. Únicamente esta está bastante sencillo. Ya nos daba, de hecho, la normal. Ya nos daba el punto de paso. Era directamente reemplazar en la ecuación general del plano para poder encontrar la ecuación general. Pero tú dices, no, pero yo quisiera la ecuación simétrica. Entonces, esta ecuación general del plano, convertirla simétrica. ¿Cómo lo hacemos? Lo hicimos en el ejercicio anterior. Como una ecuación general del plano, poderla llevar a su formato paramétrico. Entonces, preguntas, chicos. Bueno, y aquí, de hecho, aquí lo hemos hecho, miren. De hecho, lo hemos hecho acá. Nuevamente, nos inventamos X, Y, bueno, en este caso hemos usado Y y Z. Y y Z, entonces despejamos X. Reemplazamos en X y tenemos acá la ecuación paramétrica. Para tener a la ecuación del plano en dos formas. En la general y en la simétrica. ¿Alguna consulta, chicos?
Perfecto. No sé si el silencio es que se entiende todo o que no se entiende nada, chicos. ¿Se entiende? Lo entendió todo, ingeniero. Bien. Ok, vamos a otro ejercicio. Bien, este está muy bonito. Este nos va a hacer razonar un poquito. Fíjense, ¿qué dice acá? Indicar, dice, un vector director U y otro normal del plano. Y nos da un plano. Y nos dan un plano. Nos dan la ecuación de un plano. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que de este plano encontremos la normal del plano y encontremos un vector director. ¿El vector director qué es? A los dos vectores paralelos se le dice vectores directores también. Que encontremos un vector que sea paralelo al plano, nos está diciendo. ¿Y cómo podemos encontrar un vector? Un vector, recuerden que para poder encontrar un vector, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos puntos. Necesitamos tener dos puntos. ¿Sí? En este caso, como es un vector director del plano, un vector paralelo al plano, estos dos puntos pues van a tener que estar sobre el plano, ¿no? No tenemos más información. Entonces, para asegurarnos que ese vector director sea paralelo al plano, porque obviamente este vector podría estar más arriba, no necesariamente sobre el plano, podría estar más arriba, pero que sea paralelo. Pero como la única información que tenemos es la ecuación del plano, entonces necesariamente, ¿cómo nos aseguramos que este vector U sea paralelo al plano? Seleccionando dos puntos cualquiera del plano. ¿Me dejo entender? Entonces, de hecho, al tener dos puntos sobre el plano, ese vector U, que lo vamos a llamar el vector director, va a ser paralelo al plano también. Ahí fíjense, esta parte quiero que me entiendan bien a qué nos referimos cuando decimos vector paralelo. Fíjense que aquí está escogemos ese punto de paso y escogemos este punto de paso. Perdón, otro punto, que es dos puntos del plano. Entonces, este vector que está aquí, yo pregunto, ¿será paralelo al plano? Sí. Sí. Ahora, si quiero este punto y quiero este punto sobre el plano, este vector de acá, ¿será paralelo al plano también? Sí. Sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos seleccionando dos puntos sobre el plano y el vector que esté entre esos dos puntos va a ser paralelo al plano, porque eso es lo que nos pide, encontrar un vector director y encontrar la normal del plano. Vamos por paso. Encontremos primero los dos puntos. Encontremos estos dos puntos de acá, que estén sobre el plano, que estén sobre este plano. Voy a bajar un poquito más. Para ello, ¿qué hacemos? Asumimos valores. Asumimos valores en dos coordenadas y automáticamente la ecuación del plano nos corrige el z y nos da un punto sobre el plano. Entonces, fíjense que ya, a x le voy a dar un valor 1 y allí un valor 3. Son dos valores sobre, en dos coordenadas, en x y y. Y reemplazamos ¿dónde? En la ecuación del plano. Y automáticamente esa ecuación asigna un valor de z, el cual está sobre el plano. Entonces, x1 y y3 reemplazamos en la ecuación del plano y nos da un z menos 1. Este será un punto que está sobre el plano. Encontremos otro punto sobre el plano. Nuevamente, démosle un valor cualquiera a x, un valor cualquiera a y. Reemplazamos en la ecuación del plano y encontramos un valor de z2. Entonces, este punto x1, y0 y z2 es otro punto que está sobre el plano. Entonces ya tenemos dos puntos. Si ya tenemos dos puntos, voy a volver a la gráfica. Si ya tenemos dos puntos, punto 1, punto 2, ¿cómo podemos encontrar este vector? Recordemos que por definición hemos dicho que el vector que se encuentra entre dos puntos que era igual punto final menos punto inicial. Bueno, tomemos el punto 1 como punto inicial y el punto 2 como punto final. Entonces ese vector U que va a ser igual a ¿qué cosa? Al punto final menos el punto inicial. Colocamos el punto final 1, 0, 2, colocamos el punto inicial 1, 3, menos 1 y encontramos entonces un vector U que es paralelo al plano. ¿Alguna consulta, chicos? Está bien, ¿no? No, Está el ninguno. vector, encontramos vector U. Ahora, ¿cómo encontramos la normal del plano? Voy a volver para arriba antes para que no lo vean ustedes ahí el cálculo. ¿Cómo sabemos acá nosotros cuáles son los componentes del vector normal? A ver si alguien lo deduce.
A ver, voy a volver a mostrar la ecuación general. Entonces, la ecuación general, acá está, ya. Bueno, aquí está la ecuación general. Fíjense, ayúdenme a ver, ¿qué cosa era A? Voy a cambiar de color. ¿Qué cosa era A, B y C? El vector normal. De la El normal. vector normal. Fíjense El que vector este vector A, B, C, que son números, obviamente, que se multiplican con X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y después se suman esos valores y se hace un solo valor. Pero fíjense que esta A, que es la primer componente del vector normal, multiplica a X solamente. Bueno, obviamente después a la X sub 0, ¿no? Pero multiplica la variable X. B multiplica y C multiplica Z. Entonces ya en la ecuación final, acá sabemos que A es 1, que B es 6 y que Z es 4. ¿Estamos de acuerdo? Porque las componentes A, B, C multiplican es verdad que multiplican también al X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Eso se hace 2, se hace 18 y se hace 40 y eso ya se suma entre sí. Pero este 1, este menos 6 y este 4 en este ejercicio, fíjense, ha multiplicado a X, ha multiplicado a Y ha multiplicado a Z. Entonces, estos coeficientes que tenga X, Y, Z, en realidad también son las componentes del vector normal. ¿Estamos de acuerdo? Si es así, volviendo al ejercicio, ya, ¿dónde era? Si es así, si esta era muy fuerte, creo que el rojo voy a hacerlo amarillito nomás. Si es así, si esta es la ecuación del plano, entonces este menos 2 de acá, este 1 y este 1 en Y y en Z, son las componentes del vector normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en resumen, eso es un poquito justificando por qué. Cuando usted tenga la ecuación del plano, los coeficientes que tenga la variable X, Y y Z son las componentes de la normal del plano. Por lo que les comenté acá arriba, que no sé si me dejé entender. Sí, se entendió, ingeniero. ¿Sí? Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes. Esta normal, voy a volver a la gráfica. Ahora yo les pregunto a ustedes. Este vector U y la normal del plano, ¿cómo son entre sí? ¿Se podrá decir que son perpendiculares? Sí, ¿Qué dicen los demás? Sí, Analícenlo. ingeniero. ¿Sí, no ves? Si hubiera sido esta la que hubiéramos escogido, es perpendicular al plano. Si hubiera sido, perdón, perpendicular a la normal. Si hubiera sido esta la que hubiéramos escogido la recta, también es perpendicular al plano. A la normal, perdón. Como el plano es perpendicular a la normal y cada uno de estos vectores son paralelos al plano, entonces cualquier recta que hubiéramos escogido sobre el plano es perpendicular a la normal. Entonces, entonces, a manera de verificación, si ese vector U que hemos encontrado es perpendicular a la normal, ¿qué pasa con dos vectores perpendiculares? Su producto escalar va a ser igual a 0. Entonces, el vector U que se encontró hace un momento, que es el 0 menos 3, 3, el vector U, que es este de acá, encontremos su producto escalar con la normal del plano, que es el menos 2, 1, 1. El producto escalar de ambos vectores nos tendría que dar 0. Eso nos confirma que efectivamente son perpendiculares. 0 por menos 2, 0. Menos 3 por 1, menos 3. 3 por 1, 3. 0. 0 igual 0. Efectivamente, el producto escalar entre el vector U que encontramos y la normal del plano, efectivamente son perpendiculares. Bien, sigamos. Vamos a otro ejercicio. Bien, dice, hallar la ecuación del plano, vemos la gráfica, aquí está la ecuación del plano. Hallar la ecuación del plano, dice, que pasa por el punto 3, 4 menos 1, bueno, creo que aquí me olvidé de dibujar un puntito, ¿ya? Que pasa por un punto, me dan un punto, se me dan un punto de paso el plano, ya tengo lo primero. Y me dice que este plano es perpendicular a este vector U. ¿Qué me dan como información? Aquí me olvidé ponerle como información que tenemos un punto de paso.
Me dan un punto de paso. Me dan un punto de paso y me dan un vector U que es perpendicular al plano. Bien, nosotros necesitamos la normal del plano. Tenemos el punto de paso, pero no tenemos la normal. Pero tenemos un vector U que es perpendicular al plano. Entonces, recuerden lo que habíamos mencionado hace rato. El vector U, yo les digo, y la normal, ¿serán paralelos entre sí? Sí, Sí, ¿no ves? Si este vector U es perpendicular al plano y nosotros sabemos que la normal es un vector perpendicular al plano, entonces ambos vectores son paralelos entre sí. Y dos vectores paralelos que habíamos dicho que eran iguales. Cuando hay dos vectores paralelos, ambos vectores son iguales. Entonces, este vector U podemos asumir que es la normal del plano y ya tenemos el punto de paso que me dan como información. Está sencillito el ejercicio. Entonces, fíjense, estamos como normal del plano, vamos a asumir ese vector U, porque es un vector perpendicular al plano, y además me da la información del punto de paso. Tengo la normal y tengo el punto de paso. ¿Qué hago? Directamente reemplazar en la ecuación general del plano. Entonces, el punto de paso que es 3, 4 menos 1, 3, 4, el menos 1. Los componentes de la normal que es 3 menos 2, 4, 3 menos 2, 4. Bueno, y esto lo desarrollo un poquito, ¿no? Y luego encuentro definitivamente la ecuación del plano. Preguntas, chicos. Ese es más fácil que el otro. No, es que estamos todavía practicando, estamos todavía con lo sencillito, chicos. Esperen cuando esto se pone más bonito. La verdad que este tema es muy bonito si se lo entiende bien, es lindo el tema. Esperen cuando ya empecemos a trabajar con 2 planos, 3 planos, 2 planos con 2 rectas. Entonces, es muy bonito. Pero digo, es importante que desde un comienzo le entendamos bien el concepto. Porque se dan cuenta, las formulitas son las mismas, son 2, 3 formulitas nomás, solo que hay que saberlas usar. Hay que saberles entender bien el concepto. Después es un tema muy bonito. A ver. Quiero que lo razonemos. Fíjense, me dan la ecuación del plano. Me piden la ecuación de un plano. ¿Y qué información me dan? Me dan 3 puntos que están sobre el plano. Ahí razonemos, lo quiero que lo razonen. Yo sé que algunos ya lo han impreso el texto, lo tienen ahí abierto. No, tratemos de razonarlo. El que tiene el texto, déjelo que su compañero, el que no lo tiene a mano, lo razone. Me interesa que lo razone. Porque el proceso es hasta repetitivo y aburridor a veces ya, cuando se le entiende. Cuando se le entiende ya se vuelve hasta aburridor hacer esto. Entonces, a ver, sobre todo para los que no tengan el texto a la mano, razonémoslo. ¿Qué haríamos? Así la gráfica más se la voy a mostrar. Más no se la muestro la gráfica ya les va a decir qué hay que hacer. Tenemos 3 puntos de paso. Los 3 puntos están sobre el plano. ¿Cómo pudiéramos hallar la ecuación del plano? encontramos dos vectores directores Muy bien. partiendo de un punto. Muy bien, encontremos 2 vectores directores, es decir, 2 vectores paralelos al plano, ¿no ves? Como los 3 puntos están, muy bien, como los 3 puntos, fíjense, el punto 1, el punto 2 y el punto 3 están sobre el plano. Ay, no quiso pintar, no sé qué fue. Ay, como el punto 1, el punto 3 y el punto 2 están sobre el plano, ¿y nosotros cómo podemos encontrar un vector? Entre 2 puntos, punto inicial menos punto final. Bueno, aquí hemos asumido que el punto 2 es el inicial para ambos vectores. Entonces, del punto 2 al punto 1 podemos encontrar el vector U. Del punto 2 al punto 3 podemos encontrar el vector B. Y vamos a tener dos vectores paralelos al plano. Y habíamos mencionado hace un momento que el producto vectorial entre 2 vectores no da la normal del plano. Ahora, el punto de paso, ¿cuál usaríamos? ¿Cuál usaríamos de los 3? Bueno, lo correcto es usar el punto de paso que estamos usando como origen. El punto 2 en este caso. Que podría haber sido el punto 1. Podemos haber encontrado el vector del punto 1 hacia el punto 2, del punto 1 hacia el punto 3, o del punto 3. Pero en este caso hemos querido nosotros el punto 2. Será el que vamos a usar como punto de paso. Ahora, no habría necesidad de encontrar la normal. ¿Por qué no? Porque recordemos que de las 3 ecuaciones del plano, la vectorial y la paramétrica, directamente están en función a los 2 vectores paralelos, ¿no? En realidad,
En realidad, el hecho de encontrar la normal sería para poder generar la ecuación general del plano que es en función a la normal, esa ecuación. Pero además es que es la más utilizada, por eso que sí o sí vamos a ir hacia la ecuación general. A ver, el vector U va a ser punto final, punto 1 menos punto 2, que es lo que hemos hecho acá, fíjense, y encontramos el vector U. El vector B, punto final, punto 3 menos punto 2, que es lo que estamos haciendo acá. Y encontramos el vector B. Muy bien, tenemos el vector U y tenemos el vector B. Decía, dos vectores paralelos al plano nos genera la normal del plano. Encontremos, ya hicimos hace rato cómo se hace el cálculo, bueno, el otro día el cálculo vectorial entre dos vectores, pero hagámoslo, repasémoslo de nuevo. Entonces, arriba en la primera fila colocamos IJK, que es la posición de cada uno de los elementos de la normal. En la segunda fila, los elementos o los componentes del primer vector U, que es el 4 menos 4, 1. Y en la siguiente fila, las componentes del vector B, que es el 6 menos 1, 6. Muy bien acá. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ustedes usamos aquí, estamos usando cofactores. IJK y JK. Entonces, este componente I, que está en la primer fila, primer columna, ¿qué elementos no están siendo tomados en cuenta? El menos 4, 1, menos 1, 6, que es esto de acá. El componente J, que está en la primer fila, segunda columna, los elementos que no están siendo tomados en cuenta, el 4, el 1, el 6 y el menos 6, que sería esto de acá. El componente K, que sería este, está en la primer fila, tercer columna. Los elementos que no están siendo tomados en cuenta, el 4 menos 4, 6 menos 1. Perfecto. Como estamos trabajando en función de la primera fila, siempre va a ser positivo, negativo, positivo. ¿No? Bien, entonces, menos 4 son matrices de tamaño 2 por 2, diagonal principal, menos diagonal secundaria. Menos 4 por menos 6, 24. Menos el menos 1 por 1, que hizo más 1. En la otra, 4 por menos 6, menos 24. Menos 1 por 6, menos 6. Y la tercera, 4 por menos 1, menos 4. Menos el 6 por el menos 4, pues se va a hacer 24. Bueno, sale el 25, el menos 30, pero este hay que multiplicar por signo negativo y 20. Y ya tenemos la normal del plano. Ya tenemos las componentes de la normal del plano. Entonces, fíjense, tenemos el punto de paso que va a ser el punto 2. Ya tenemos los componentes de la normal. ¿Qué hacemos ahora directamente con esta información? Reemplazar en la ecuación general del plano. Bueno, 25, 30 y 20, recuerden que eran las componentes de la normal, y acá tenemos las componentes del punto de paso, que estamos asumiendo, vuelvo a decir, porque para los que se perdieron un poquito, estamos tomando en cuenta el punto 2, en este caso como punto de paso. Reemplazamos la ecuación general, desarrollamos y llegamos a tener la ecuación general del plano. ¿Alguna consulta, chicos? Está claro, ¿no? Todo claro, ingeniero. Ingeniero. Todo claro. Perfecto, a ver, hagamos este otro. Creo que ya se está volviendo aburrido un poquito esto del día del plano, tal vez deberíamos saltarnos un poquito. A ver, sigamos. Como todavía tenemos todo el mes, tenemos las 2 semanas para avanzar, vamos a tratar de hacerlos todos. Ya cuando aparezca uno repetido, lo saltamos, ¿ya? A ver, ¿qué nos piden este? Allá la ecuación paramétrica y general del plano. Nos piden dos ecuaciones. ¿Qué información nos dan? ¿Qué pasa por el origen de coordenadas P1? No da el punto, es justo el origen de las 3 coordenadas. Dice que el plano pasa por ese punto, P1, pasa por este punto. Y además pasa por el punto 2. A ver, chicos, una cosita. Esta grafiquita, ustedes tienen que irla desarrollando, así, a raíz del enunciado uno la va haciendo la gráfica. Dice, porque vamos leyendo, dice, allá la ecuación paramétrica y general del plano. Bueno, ya, esto es lo que se nos pide, pero ¿qué información tenemos? ¿Qué pasa por el origen? Entonces sabemos que hay un plano y que el origen pasa sobre el plano, por eso lo hemos colocado aquí. Y que además también el punto 2 pasa en ese plano, lo hemos colocado acá, el punto 2. Y tal que uno de sus vectores directores
uno de sus vectores y nos da un vector U. Ya de hecho nos da un vector U, que no necesariamente es este, ¿no? Porque este no va a ser, no va a tener estos componentes. Pues sí. Del punto 1 y el punto 2, de hecho nosotros sabemos que podemos sacar un vector B. Pero el enunciado nos dice que uno de sus vectores directores, que hay un vector paralelo. El término de vectores directores significa que es un vector paralelo al plano. Y nos dice que hay un vector paralelo que es el 2, 3, 0. Este vector paralelo no necesariamente está encima del plano, no, hay un vector paralelo al plano que puede estar a una cierta distancia más arriba. Ojo, no necesariamente tiene que ser con vectores que estén sobre el plano. Si el hecho de que un vector sea paralelo al plano no significa que tiene que estar sobre el plano, puede estar a una distancia más arriba. Yo en este caso, gráficamente pareciera que está sobre el plano, pero pudiera estar más arriba ese vector. Lo que sí sabemos que este vector U es un vector paralelo al plano, eso no es el enunciado, y nos da sus componentes. ¿Qué nos pide con esa información? Nos pide determinar un punto 3 cualquiera que se encuentre sobre el plano. Pareciera que dos cosas nos pide, no sé si tal vez aquí me he equivocado, pero ahorita lo vamos a revisar. Me está pidiendo por un lado la ecuación paramétrica general del plano, y por otro lado me está pidiendo que encuentre un punto 3, un punto cualquiera que se encuentre sobre el plano. Ah, ya, sí, ok. Bien, entonces ya habíamos visto nosotros hace rato, teniendo la ecuación del plano, cómo poder encontrar un punto cualquiera, ¿no? Es que estamos aprovechando en el ejercicio de repasar un poquito eso. A ver, pero analicemos primero lo que se nos pide, ecuación paramétrica, antes de ver cómo se lo hace. Ayúdenme ustedes a ver qué podemos hacer acá. Me piden la ecuación paramétrica, me piden las ecuaciones del plano. Me dan esta información, me dan dos puntos de paso y me dan un vector U. Este vector U lo tengo. ¿Cómo puedo encontrar la ecuación paramétrica primero? ¿Qué dicen? Primero no sería encontrar el vector V. El vector B. Ok, si encuentro el vector B, para la ecuación paramétrica, ¿qué necesito? Dos vectores paralelos, ¿no? Dos vectores. Entonces, como me dan el punto 1 y el punto 2, entre estos dos puntos puedo encontrar un vector. Ese vector sería el vector B. Como ya tengo el vector U, ya tengo dos vectores paralelos y además tengo un punto de paso que usaremos este de acá. Tengo el punto de paso. Un punto de paso y dos vectores paralelos, encuentro la ecuación paramétrica. Y para encontrar la ecuación general, ¿qué necesito? El vector Un vector El normal. vector normal. Necesito el vector normal. Este vector normal, ¿cómo lo consigo? Con producto vectorial de ambos vectores. Producto Muy bien, vectorial. el producto vectorial de ambos vectores. Encuentro la normal, tengo el punto de paso y encuentro la ecuación general del plano. Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tal como dijo su compañero, encontrando el vector B primero. Entonces, ese vector B, recuerden, un vector entre dos puntos, aquí es igual, punto final menos punto inicial, que es lo que estamos haciendo acá. Punto final menos punto inicial, encuentro el vector B. Bien, ya tengo el vector B, tengo el vector U, pudiera encontrar una ecuación paramétrica, pero vamos a encontrar primero la normal del plano. Entonces, la normal del plano, ya para no ser repetitivo, aquí fíjense, entonces ustedes lo pueden verificar en el texto, hemos hecho el producto vectorial entre el vector U y el vector B y encontramos la normal del plano. Ya, para no ser, ya, acabamos de repasarlo hace un momentito en el anterior ejercicio del cálculo del producto vectorial. Ya tenemos la normal del plano. Fíjense, tenemos la normal del plano, tenemos los dos vectores paralelos y tenemos un punto de paso. Con esa información empecemos, y creo que me olvidé de calcular aquí, no, y fíjense que en este caso me olvidé, solamente calculamos la ecuación general del plano. No me di cuenta que también nos pedía la paramétrica, pero se ubica, ¿no? Cómo encontrar la ecuación, ahorita lo vamos a repasar, por lo menos en la ecuación. Ya, a ver, tenemos la normal del plano. Tenemos la normal del plano y tenemos un punto de paso, que será el 0, 0, 0. Reemplacemos entonces acá en la ecuación general del plano y tenemos acá nosotros la ecuación general del plano. ¿Sí? Lo que me he olvidado aquí es calcular, que no me di cuenta que el enunciado también me pedía la paramétrica. No sé si vale la pena que me vaya hasta arriba para mostrar la ecuación paramétrica. Creo que no, ¿no? Es reemplazar nomás la ecuación paramétrica. Las coordenadas del vector U, del vector B y el punto de paso. Creo que no hay necesidad, ¿no?
Bien, ahora tengo la ecuación general del plano, chicos. Me piden un punto de paso, que encuentre un punto 3. Si ustedes recuerdan, en un ejercicio más arriba vimos que para poder encontrar un punto de paso del plano, ¿qué hacíamos? Le damos un valor cualquiera a X, un valor cualquiera a Y, y encontramos un valor de Z. ¿Dónde reemplazamos? En la ecuación general del plano. Cogemos un valor de X, un valor de Y, eso reemplazamos en la ecuación general del plano para encontrar el valor de Z, que también coincidentemente nos dio 1. Entonces, un punto que está, otro punto adicional que esté sobre el plano 3 sería este. Que esté sobre el plano, perdón, sería este. Si quisiéramos encontrar otro punto más, le damos a X otro valor, a Y otro valor, y encontramos otro punto sobre el plano. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Se entendió? Todo claro. Entendido, ingeniero. Yo creo que este ejercicio ya está repetido. Analicémoslo nomás, a ver. Analicémoslo, ¿ya? Ya no vale la pena. A ver, ¿qué información nos da? Dice, hallar la ecuación del plano. Aquí tenemos el plano. ¿Qué pasa por el punto 1? Antes del punto 1. Ah, ya, me dan el punto 1. Perfecto. ¿Y qué es perpendicular a esta recta? A esta recta L. Esta recta L, ¿qué tiene? Esta recta L tiene un punto de paso, que sería el -4, el 1 y el -4. Ese punto de paso no necesariamente está aquí en el plano. Podría estar en cualquier parte de la recta, podría estar. En realidad no nos sirve nada esa información del punto de paso. ¿Qué información podemos sacar de la recta? Que esta recta tiene un vector paralelo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El vector, y que vendría a ser la vector U. normal. ¿Y este vector, cuáles serían los componentes de este vector U? Ayúdenme. 3 menos 2, 5. Muy bien, 3 menos, escucha, 3 menos 2, ay, se me está marcando, menos 2 y 5. Sería, aquí debe estar la información, acá, 3 menos 2 menos 5. Y como este vector U, que es paralelo a la recta, también es paralelo a la normal, por lo tanto, este vector U y la normal, ¿cómo serán entre sí? Iguales. Paralelos y además iguales. Entonces ese 3 menos 2, 5, que serían los componentes del vector U, podemos usarlo nosotros como normal del plano. Y me dan un punto de paso. Bueno, ya se vuelve repetido. Fíjense, tenemos el punto de paso y tenemos la normal del plano. ¿Qué hay que hacer? Reemplazar en la ecuación general del plano, ¿no? para tener la ecuación. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Perfecto. Vamos a este otro ejercicio. Este está bonito, fíjense. Y este sigue siendo repetido, solo que ahora la tenemos expresa en un formato paramétrico. He tratado de resolver la mayor cantidad de ejercicios acá para que. A ver, pero analicémoslo. Acá está la gráfica. Esta gráfica la hacen ustedes. Dice, allá la ecuación del plano. Primero que hago mi dibujito. El dibujito nos permite ubicarnos, chicos, por eso es importante. Hacemos el cuadrito. ¿Qué nos dice? ¿Qué contiene la recta? ¿Qué quiere decir que contiene la recta? Que la recta está bien encimita del plano, ¿no es? Y esta es la recta L1. Dice, la recta L1 está sobre el plano. Pero ¿qué información tenemos de esta recta L1? Tenemos esta recta L1, que está en su forma paramétrica, ¿qué tiene? Tiene un punto de paso y tiene un vector director, ¿no? Que es paralelo a la recta L1. ¿Cuáles serían los elementos o los componentes del punto de paso a la recta L1? 3, 1, 5. 3, 1 y 5. Muy bien. ¿Y su vector director? Menos 2, 3, 8. Menos 2, 3, 8. Fíjense lo que dice el enunciado, que este plano contiene la recta. Nos está diciendo que la recta está bien sobre el plano. Entonces, la recta está bien sobre el plano. Entonces, esta recta L1 tiene un punto de paso. Y como la recta está sobre el plano, por lo tanto, su punto de paso también está sobre el plano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este punto de paso de la recta lo podemos usar como punto de paso del plano. ¿Estamos de acuerdo? Porque la recta L1 está hecha, es como si fuera un lapicero encima de la mesa, y el lapicero sea el vector y la mesa sea el plano. Entonces, el punto de paso de la recta L1, este punto de paso de la recta L1, está sobre el plano también. Por lo tanto, lo podemos también
utilizar como punto de paso del plano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ya tenemos nosotros el punto de paso del plano. Ahora, este vector U, que es un vector paralelo a la recta, y la recta está, como la recta está sobre el plano, por lo tanto la recta es paralelo al plano, por lo tanto este vector U también es paralelo al plano. Entonces ya tenemos un vector paralelo al plano. ¿Qué otra información me da? Que hay otra recta L2 que es paralelo al plano. ¿Sí? Este plano es paralelo a esta otra recta L2. Esta recta L2 no necesariamente está sobre el plano, es lo que les comentaba hace rato. Esta recta L2 dice que es paralela al plano. No, eso no necesariamente tiene que estar sobre el plano. En el caso de la recta L1 sí nos dice efectivamente que está sobre el plano. Entonces, esta recta L2 de la misma manera tiene un punto de paso que no nos sirve, no nos sirve como información. Pero esta recta L2 tiene un vector B, que sería el 5, el -2 y el 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les pregunto a ustedes, chicos, si la recta L2 es paralela al plano, entonces este vector B, ¿será también paralelo al plano? Sí. Sí, ¿no ve? Sí. Entonces, fíjense, tenemos el vector U, que es paralelo al plano. Tenemos el vector B, que también es paralelo al plano. Entonces ya tenemos dos vectores paralelos al plano y ya tenemos un punto de paso. ¿Qué podemos hacer? El producto vectorial entre estos dos vectores paralelos al plano para poder obtener la normal del plano. Dos vectores paralelos, su producto vectorial nos genera la normal del plano. Por lo tanto, de esa manera ya tendríamos la normal del plano y tendríamos un punto de paso. Suficiente información para poder encontrar la ecuación general del plano. El punto de paso y la normal. Ahora, lo que quiero que quede claro por qué estamos usando este punto de paso. Si alguien no me ha entendido por qué usamos este punto de paso, que es el punto de paso de la recta, lo vuelvo a repetir, ¿ya? Como la recta L1 está encima del plano, entonces este punto de paso es un punto de paso de la recta, pero como está sobre el plano, por lo tanto, ese punto también está sobre el plano. Por lo tanto, por eso es que usamos este punto de paso de la recta, lo usamos como punto de paso del plano, un punto que está sobre el plano. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos? Ok, creo que por hoy día está suficiente. Voy a dejar de grabar.